Biomas del mundo. Los biomas del mundo tienen un dominio bioclimático. Es una zona de la Tierra donde se predominan un tipo de clima y una vegetación que fortalecen el desarrollo de determinados seres vivos. Sus características determinan el desarrollo de la fauna, aunque la capacidad de movilidad de los animales hacen que puedan extenderse fuera de la zona que les es propia. Los biomas son regiones muy extensas de miles o millones de kilómetros cuadrados. Es difícil definir los límites entre biomas, ya que no están separados por fronteras concretas, sino por zonas de transición tropicales. Se localizan principalmente en la franja comprendida entre el 10 grados de latitud norte y sur, a ambos lados de la línea ecuatorial. Las selvas tropicales se encuentran en América del Sur, América Central y en el centro y en el oeste, el sudeste de Asia y el este de la India y el noroeste de Australia. Presentan un clima tropical húmedo muy estable, con temperaturas medias cálidas alrededor de los 27 grados centígrados y una elevada humedad durante todo el año. La humedad varía según la alta vegetación a lo largo del día. Esta nunca es inferior al 80%. Las precipitaciones anuales son abundantes entre 2.000 y 3.000 milímetros o valores mayores. En cuanto a la flora, la selva es un ecosistema en donde habitan gran diversidad de especies de plantas, donde se distribuyen en varios estratos. Y entre ellos tenemos flores, hortalizas, orquídeas, entre otras, las cuales son una especie muy exótica en las selvas tropicales. En cuanto a la fauna, es muy abundante y diversa, porque tiene gran cantidad de seres vivos que habitan en las selvas tropicales, los cuales pueden ser monos, guacamayos, tigres, panteras, boas, entre otras especies. Las condiciones de estabilidad de este bioma han permitido unas adaptaciones muy específicas de flora y fauna. Cada especie ocupa un nicho ecológico muy determinado y la competencia entre especies es casi inexistente. Las relaciones inespecíficas forman una red muy compleja, llegando al nivel de clímax. Debido a esta manera de acoplación al medio, las especies presentan escasa capacidad de adaptarse a cambios fuertes y perturbaciones causadas principalmente por las actividades humanas. Son muy desestabilizadoras. Y por esto ocurre la cadena alimenticia, de que el que no se adapta muere. Y cada especie debe necesitar de otra para poder sobrevivir. En fin, cada especie sigue una cadena, necesita otro animal para poder seguir su curso. Las sabanas. Se localizan en los territorios comprendidos entre las selvas tropicales y los desiertos cálidos. Se extiende por grandes áreas de África y América del Sur. El clima es tropical seco. Se caracteriza por la existencia de una larga estación seca y una estación húmeda bien diferenciadas. Las temperaturas medias anuales están entre los 21 grados centígrados y los 29 grados centígrados. Los suelos de estas zonas tropicales retienen poco o nada de agua y tienen muy poca materia orgánica. La vegetación está formada principalmente por praderas de plantas herbáceas, leguminosas y gramíneas. Entre los animales predominan los grandes herbívoros, como las cebras, las jirafas y las gacelas. También destacan los grandes carnívoros, como los leopardos y los leones. Las sabanas.
Se localizan en los territorios comprendidos entre las selvas tropicales y los desiertos cálidos. Se extiende por grandes áreas de África y América del Sur. El clima es tropical seco. Se caracteriza por la existencia de una larga estación seca y una estación húmeda bien diferenciadas. Las temperaturas medias anuales están entre los 21 grados centígrados y los 29 grados centígrados. Los suelos. Los desiertos cálidos. El clima es muy seco y se caracteriza por las temperaturas medianas anuales que oscilan entre los 20 grados centígrados y los 30 grados centígrados. Los desiertos son tierras áridas y fuertemente erosionadas. La vegetación es escasa y se adapta a la sequedad. Los cactus y los matorrales poseen grandes raíces para aprovechar el agua de grandes cantidades de terreno. Almacenan el agua en su interior y transforman las hojas en espinas para evitar la evaporación. La fauna es escasa pero muy bien adaptada al medio en el que habitan y a la ausencia de humedad. Por ejemplo, el camaleón ha desarrollado las jorobas para almacenar líquidos y nutrientes. Las estructuras corporales de varios animales son rígidas y ásperas para soportar las elevadas temperaturas. Se localiza en zonas cercanas a los trópicos de Cáncer y a los de Capricornio. Abarcan gran parte de África con los desiertos de Sahara, que es más grande del planeta. Los bosques mediterráneos. Los bosques mediterráneos están presentes en las tierras que rodean el mar Mediterráneo y también en las costas de California. El clima es templado con estación seca. Se caracteriza por unos veranos calurosos y secos y por unos inviernos frescos o moderadamente. Los suelos son fácilmente erosionables si pierden la cubierta vegetal. La vegetación es esclerófila, formada por árboles y arbustos de hoja perenne. La vegetación es priorífica. Esta adapta al fuego. Este es un agente perturbador frecuente y constituye un factor limitante. Estas tierras se han convertido desde hace siglos en campos de cultivo y zonas urbanizadas. La fauna es variada y poco especializada. Adapta a los cambios frecuentes de las condiciones climáticas. Los bosques caducifolios se desarrollan en las zonas templadas del hemisferio norte. Se caracterizan por tener veranos frescos. Es uno de los principales factores que determinan el tipo de biocenosis de este dominio bioclimático. El clima es templado, húmedo. Son regulares a lo largo de todo el año. Pueden ser abundantes durante el verano y por ello no padecen sequía estival. Acostumbran a producirse en forma de lluvias, aunque también son frecuentes las nevadas durante el invierno, sobre todo en las zonas más septentrionales. El suelo es fértil a causa de la acumulación de materia orgánica que se produce al caer las hojas de los árboles. La vegetación está representada por bosques de hojas caducadas, como los robles, las hayas y los castaños. La fauna representa por muchas especies de artrópodos y gusanos. Las estepas son propias de las zonas templadas continentales. Se extienden entre los 37 y los 52 grados de latitud norte y entre los 30 a los 45 grados en el hemisferio sur. El clima es seco y frío. Las temperaturas medias presentan grandes contrastes. Pueden alcanzar el 20% de grados centígrados de media en invierno y llegar hasta los 20 grados centígrados en verano. Las precipitaciones oscilan entre los
250 milímetros y 750 milímetros anuales, y en el invierno se producen en la forma de nieve. Estas condiciones ambientales hacen que las estepas no se desarrollen en los bosques, sino en extensos prados con una gran riqueza herbácea. El tipo de suelo que posee este bioma es una escasa capacidad. El tipo de suelo que posee este bioma es que posee una baja capacidad de retención de agua, la cual hace que el suelo sea árido. Un ejemplo sería las praderas norteamericanas, las estepas eurasiáticas y la pampa argentina. Las plantas más abundantes son las gramíneas. Estas se desarrollan en pocos meses, después se secan y las semillas quedan ahí. Estas extensas zonas de pasto favorecen a la existencia de grandes herbívoros, como lo son bisontes, caballos, chivos, entre otros animales que son capaces. La taiga es un dominio bioclimático formado por bosques de coníferas que ocupan las zonas boreales del hemisferio norte, entre los 50 grados y los 70 grados de latitud. También pueden encontrarse hacia el sur en zonas montañosas. El clima es frío y húmedo, con temperaturas medias inferiores a los 15 grados centígrados. Durante el corto verano solo se deshiela una capa muy superficial del suelo. La vegetación está representada por las coníferas, que son árboles perennifolios entre los que se incluyen los pinos, las píceas y los abetos. A pesar del rigor del invierno, la fauna es muy rica y variada. Entre los mamíferos se encuentran grandes herbívoros, también pequeños carnívoros como los bisones y los armiños. La taiga es un dominio bioclimático. La tundra se desarrolla por encima de los 70 grados de latitud norte. Está constituida por llanuras que se extienden por latitudes superiores a las de la taiga y que llegan hasta los hielos permanentes. En esta zona, los rayos solares llegan de manera oblicua y calientan muy poco la superficie terrestre. El clima es frío y seco. La temperatura media es inferior a los 0 grados centígrados. Los inviernos son largos y extremadamente fríos, con temperaturas extremas inferiores a los 50 grados centígrados, mientras que los veranos son cortos y frescos, en los que raramente se superan los 10 grados centígrados. Las precipitaciones normalmente son en forma de nieve, no acostumbran a rebasar los 200 a 350 milímetros anuales. Las características del suelo son casi similares a las de la taiga, porque son poco fértiles y no tienen buena cantidad de nutrientes. En cuanto a flora, tenemos representadas los que son musgos, liquenes y algunas especies de larga vida, como los sauces enanos con el crecimiento muy lento, ya que la actividad queda reducida solo al corto verano. Y en cuanto a la fauna, habitan pequeños roedores, como lemmings y renos, que migran entre tundra y la taiga. Los animales de la tundra están adaptados a este tipo de clima, presentan largos pelajes protegidos por sus capas gruesas. Son protegidos por sus capas gruesas de grasa, lo cual es un beneficio muy bueno para